aquí en este lugar con gozo. ¿Hay gozo en el corazón? Hay gozo en el alma, porque en la casa del Señor venimos a gozarnos en su presencia, a gozarnos en Él, porque Él es, amados hermanos, nuestra vida. Amén. Y en esta tarde continuamos con el tema de la resurrección, porque solamente fue el domingo pasado que resucitó, ¿no? Todavía está resucitado. Él vive. Amén. Y por eso estamos aquí en este día, porque Él vive. Nosotros también vivimos. Y le damos gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es bueno y Él es fiel. Y en esta tarde continuamos con lo que quiere Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios? Y es un tema que vamos a seguir quizás por un tiempo, porque tenemos que contestar esa pregunta: ¿qué quiere Dios? Y en esta tarde vamos a continuar con esa pregunta. Ya hemos dicho que es una familia. El Señor quiere su familia y nosotros somos la familia de Dios. Amén. Hay una palabra en hebreo que es mishpocha, quiere decir familia. Amén. Y eso es lo que Dios busca, su mishpocha. Y en esta tarde nosotros le damos gracias a Dios que somos parte de eso. Amén. Bendito el Señor. Voy a pedir que busquen a Marcos 16. Marcos 16. Gloria a Dios. Y cuando me encuentren, digan amén. Gloria a Dios. Marcos 16. Continuamos con este tema de la resurrección. Miremos el versículo 9, que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y en este momento vamos a hablar del Dios, el Dios personal. El Dios personal. Ahora, ¿ya han escuchado la historia? Y aquí mismo nos dice que María había estado endemoniada y el Señor saca de ella 7 demonios. Ahora, ella tenía mucho de qué agradecerle al Señor, porque 7 demonios, eso es estar atormentada. Vivir una vida atormentada con 7 demonios no era fácil, de modo que ella tenía un agradecimiento a Dios especial. ¿Cuántos dicen amén? Era especial su agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho algo grande en la vida de ella, cambió su vida, transformó su vida, y desde ese momento ella lo siguió. Amén. Y lo vemos aquí en la muerte, ella todavía lo sigue, y en la resurrección lo sigue. ¿Por qué? Porque tenía agradecimiento. Ella agradecía al Señor. Amados hermanos, ¿agradece usted a Dios? ¿Ha hecho Dios cosas grandes con su vida? ¿Ha visto usted lo que Dios puede hacer? María vio algo grande, maravilloso, que cambió su vida. El poder de Dios. Y el poder de Dios es maravilloso. Pero yo iba a ver algo mucho más de lo que ella se podía imaginar. ¿Por qué? Fíjense en lo que pasa con ella. Cristo viene con ella en la primera parte del día, la mañana. Porque Cristo es primero. ¿Cuántos dicen amén? Él es primero, amados hermanos, y debemos de buscarle a Él temprano. Cuando usted se levanta, debe de buscar al Señor antes de salir de su casa para ir a cualquier lugar. El Señor debe de estar en su mente, en su corazón, en su boca, adorando y glorificando y honrando a este Dios Todopoderoso. Es a donde nosotros debemos de estar, el primer momento de nuestro día. Así que Cristo es primero. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es primero, Él es preeminente, Él es todo para nosotros. Ahora fíjense, Él es el Dios de nuestro vivir. Y cada día y cada mañana comenzó su vida otra vez. Amén.
El Señor nos ha dado mucha vida nos ha dado nuestro Dios. Ahora fíjense lo que pasa aquí. Cristo es primero, la primera parte del día. Ahora el versículo también dice que en el primer día de la semana fue cuando Él resucitó. De modo que entonces Cristo es lo primero en nuestro trayecto de la semana. Debe de ser Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Él es, amados hermanos, nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra vida. Y Cristo tiene que ser primero. Y ahora no estamos hablando del Cristo que caminó por la tierra. Estamos hablando del Cristo resucitado. Amén. Y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que gira en esta tierra tiene que ver con Cristo Jesús. Él es el que creó. Amén. El creador. Y en lo primero de la mañana, lo primero de la semana, debemos de estar en la casa del Señor dándole honra y gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Los discípulos se juntaban. Esto fue lo que luego hicieron ellos como costumbre. Se juntaban el primer día de la semana, es de Dios. Amén. Debe de ser de nuestro Dios. Y debemos de honrarle a Él. En este momento que estamos aquí en este lugar, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Ahora también, ¿a quién se le resucitó? Pues ya sabemos, a María Magdalena primeramente. ¡Wow! A esta mujer, la más baja de todos, no contaba para nada, ni aún su testimonio contó cuando ella le dijo, ha resucitado, y no le creyeron. A esta mujer que había sido echada a un lado, el Señor, en su misericordia, en su compasión, se le aparece a ella. Fíjense, más hermanos, que el Señor resucita y tenía que ir al Padre, pero en su ascensión a presentarse al Padre, Él se detiene para mirar a esta mujer, para hablar con esta mujer. Que ella se le acerca y dice, no me toques porque todavía no ha subido al Padre. Qué bueno y qué lindo es nuestro Dios, amado hermano. Porque lo más importante en ese momento era ir al Padre, presentarse y decirle, Padre, he terminado todo, aquí estoy. Amén. Eventualmente lo hizo, pero en ese momento Él vino primero con ella, se le presenta a ella, y después hace lo que tiene que hacer. Fíjense, más hermano, Él es el Dios personal. Amén. Dios es personal. Él lo atiende a usted. Él conoce su nombre. Él sabe quién es usted. Él conoce su vida. Él es personal. Y es bueno, pueblo de Dios, que entienda que usted y yo tenemos que tener una relación personal con Cristo Jesús. No es solamente lo que me cuentan, lo que yo oigo, lo que dice el pastor. No, Cristo es personal. Y cuando entendemos esa verdad y cuando conocemos esa verdad, pueblo de Dios, el Señor se glorifica. Y el enemigo no tiene entrada en el camino en su vida. Dios es grande y maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden regocijarse en el poder entender que nuestro Dios es misericordioso? Él es bueno y nos atiende a nosotros personalmente. Y Él se preocupa por usted, Señor. En ese momento se preocupó de María. Y Él dijo, tengo que descender a mi papá, pero María, amados hermanos. Esa era la preocupación de nuestro Señor. Y en esta tarde, amado hermano, yo quiero que usted entienda que su Dios es personal. Y el Señor conoce su sentir. Ella estaba muy afligida porque habían quitado el Señor. La esperanza de todos ellos era Cristo. Él era la esperanza de Israel. Y Cristo, siendo la esperanza de Israel, en ese momento había sido quitado. Y ella está afligida porque ella tenía una relación íntima con el Señor. Ella amaba a Dios. Y ella lo expresó
en su vida. Y por eso el Señor conocía ese corazón. Dijo, yo voy a atender a María porque ella me ama. Pero ella me necesita. Pero ella está desesperada. Ella está afligida. Y Él determina, ella es. No Pedro, no Juan, el amado. Ninguno de esos hombres que caminaron con Cristo dijo, no, María. Oh, gloria a Dios. Eso me llena mi corazón, porque yo puedo ver que el Señor me ama a mí, y me atiende a mí, y me cuida a mí, y me protege a mí, y me provee a mí. Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir sí, amén? Gloria a Dios. Él es bueno. Él es el Dios personal. Y es importante que usted se lleve eso, amados hermanos, porque le fallamos. María vivió una vida verdaderamente destrozada, fallándole a Dios, completamente destrozada. Pero el Señor viene y la saca de esa situación. Cristo nos saca de la dificultad en la cual nosotros vivimos. Cristo es el Dios personal. Y podemos caminar con Él entendiendo que Él nos atiende a nosotros. Cristo nos atiende. Ahora vamos a mirar al Dios del camino, porque Cristo es el Dios del camino. En Marcos 16, versículo 12, vemos aquí a Jesús como el Dios del camino. Ahora, lo que había pasado no era una cosa fácil para el pueblo de Israel, para sus discípulos, ninguno de sus seguidores. Eso no era fácil. Y vamos a mirar el versículo 12, lo que pasa con el Dios del camino. Dice así, pero después, versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Amén. Iban de camino yendo al campo. Ahora, ¿qué estaba pasando en las vidas de estas personas? ¿Qué pasaba con estos dos hombres? Pues primero le voy a decir, ya no había esperanza. Se había cortado la esperanza y estaban tristes y iban caminando en este camino que el Señor les había trazado a ellos. ¿Y qué pasó en este camino? El Señor se le aparece, como dice el versículo, y el Señor los escucha que están hablando y van conversando. Amén. Pero ya ustedes saben que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos estaban hablando lo que había pasado, estaban discutiendo, y viene, se le aparece al Señor en el camino y comienza a platicar. Ahora el Señor se les acerca a ellos y comienza a hablar. El Señor en nuestro caminar está cerca de nosotros, se acerca a nosotros. El Señor oye lo que usted habla. Y Él escuchó esa conversación y no era muy buena. Pero fíjense que el Señor nos ama porque Él está caminando con nosotros. ¿Cuántos caminan con Jesús? Ellos estaban caminando con Jesús en ese momento, pero no lo sabían. Después de eso se le aclaró la situación. Pero fíjense que ellos iban caminando. Él escucha la plática y le pregunta. El Señor siempre hace preguntas. ¿Qué estaban hablando? Y no podían entender la situación porque Él comenzó a preguntarles qué pasó. Ahora fíjense que ellos no entendían porque dice el capítulo que sus ojos estaban velados. No podían entender por qué estaban sus ojos velados. Porque ellos estaban hablando, estaban diciendo todo lo que había pasado. ¿Y qué era todo lo que decían? Lo que hablaban era lo que había acontecido. Entonces, como no había esperanza, no podían ver. Porque Cristo estaba allí, no podía discernir al Señor. Ahora el Señor también hizo eso con propósito. Él quería que ellos entendieran, yo estoy aquí. No me ves, pero yo estoy aquí. Hermanos, usted no lo ve, pero Cristo está aquí. Usted no lo ve, pero su gloria está aquí.
Usted no lo ve, pero su poder está aquí. Usted no lo ve, pero amados hermanos, se manifiesta la gloria de Dios en medio de nosotros. Y el Señor quiere que comprendamos esa verdad en nuestras vidas. Sus ojos estaban velados porque, fíjese, su conversación era: esto pasó y aquello pasó y pensábamos esto y eso no se dio. Y usted no puede ver cuando usted está hablando de esa manera. Usted no puede tener visión cuando está hablando de esa manera. Y ellos no podían ver, su esperanza estaba destrozada. Pero cuando Cristo viene y habla, le pregunta: ¿de qué platican ustedes? Y el Señor está usando esa pregunta para provocarlos. Y cuando Él responde, uno de los discípulos responde, le dice: ¿eres tú el único forastero aquí en este lugar? Porque todo el mundo, ¿quién no sabía lo que había pasado en ese momento en Jerusalén? Todo el mundo sabía exactamente lo que había pasado, especialmente los judíos. Sabían lo que había pasado y estaban ellos destrozados, pero ellos, en un sentido, maltratan eso. Eres tú el único forastero. En otra palabra, eres tú el único extranjero. Eres tú el único inmigrante. Tú eres el único que no sabes. En otra palabra, fue como una palabra sarcástica, un desprecio. ¿Cómo es eso que no sabes? Fíjese, aquí ellos ni sabían a quién estaban hablando de ellos. Me recuerdo de la samaritana que el Señor dice: si tú conocieras quién habla contigo. Bendito el Señor. Y ellos no podían entender, el Dios del camino está con nosotros, amado hermano. El Dios del camino está hablando. ¿Cuántos dicen amén? El Dios del camino está en medio de su pueblo. Y el Dios del camino quiere que nosotros comprendan y entendamos que Él está aquí. Que Él camina con usted en su vida diaria. Cristo camina con usted. No despreciemos, hermanos, la presencia de Dios, porque allí estaba Dios y estaban despreciando la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su falta de fe. No había fe, ya no había esperanza. Pues no los podemos culpar, porque verdaderamente, aparentemente la cruz fue una tragedia. Pero ellos no podían discernir. Amado hermano, tenemos que discernir el camino de Dios. Tenemos que discernir para dónde nosotros vamos. Y ellos iban en este camino. Era bastante largo para llegar al lugar. Pero luego el Señor tomó esta oportunidad para comunicar algo. ¿Qué fue lo que el Señor comunicó en ese momento? Fíjese lo que comunicó: la palabra. A un Cristo que podía decir: no, aquí estoy. Mire, y resplandecer y hacer cosas, porque es el resucitado, así que no tenía límites. Pero fíjense lo que hace Cristo. Él comienza desde Moisés. Si usted lee el capítulo, comienza desde Moisés y hablar y comunicarle a ellos lo que Moisés dijo de él. Y después los profetas. Imagínense, un camino largo, así que tenía bastante de qué platicar. Y luego de los profetas, lo que los profetas decían de él. Amado hermano, Cristo podía hacer muchas cosas, pero, amado hermano, la palabra era lo que estas personas necesitaban, porque en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios hay fortaleza. En la palabra de Dios hay gracia, hay amor. Está todo lo que usted necesita. La palabra de Dios lo tiene. Y estas personas no entendían la verdad, pero se quedaron maravillados como este hombre que se le acerca, este forastero, este inmigrante, este extranjero, de repente comienza a hablarle desde Moisés a los profetas. ¡Qué sorpresa! Porque, vamos, hermano, en la palabra de Dios hay vida. Ahora, ¿por qué era que Jesús tenía que darle la palabra? Porque si ellos continuaban en esa condición y llegaban a su destino, iban a quedar igual. No iban a poder percibir.
no iban a tener fe, porque la fe viene ¿por qué? Amén. Entonces, no iban a tener fe. El Señor comienza un estudio de todo, quién era Él a través de Moisés y los profetas. Así que un camino largo, llegan al lugar, pero de repente estaban llenos de la palabra. Y viene el Señor y ellos le invitan, entra en la casa y se dan cuenta quién es Él finalmente. Porque se sienta a la mesa y parte el pan. Parece que el Señor partía el pan de una manera única. Y lo partieron y ellos se dieron cuenta, los ojos fueron abiertos e inmediatamente se desaparece el Señor en medio de ellos. Pero ellos decían, pero nuestros corazones ardían. ¿Qué era lo que ardía? La palabra. De repente fueron llenos de la palabra y el corazón de ellos. Amado hermano, Cristo es el Cristo del camino. Pero en ese camino usted tiene que empaparse de la palabra de Dios para tener fe, para tener visión. No hay visión si no hay palabra de Dios en nuestras vidas. No hay visión sin el camino. No entendemos y escuchamos a este Dios. Y Él nos ha dejado a nosotros la manera en la cual podemos tener capacidad, convicción, dirección, visión. Y es la palabra de Dios en su vida. Y por eso aquí enfatizamos tanto el conocer la palabra. Porque si no la conocemos, hermanos, no estamos caminando en el camino que tenemos que caminar. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en los días que nosotros vivimos. Mucha gente habla muchas cosas, lo que ven y escuchan. Esta es la era de mucha información. Demasiada información que después uno no sabe quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. Pero la verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Y cuando usted acepta eso y camina, su caminar con Cristo es un camino seguro. Y estos hombres entendieron. ¿Y qué hacen cuando oyeron la palabra, recibieron la manifestación de Cristo? Corrieron para atrás. Imagínense todo ese largo camino y ellos vuelven para atrás para decirle a los discípulos, sí ha resucitado. Amado hermano, Cristo ha resucitado. Y el Cristo resucitado está con usted. El Cristo sin límites está con nosotros. El Cristo, amados hermanos, que le servimos es un Cristo maravilloso, es un Cristo de poder. El Cristo que usted le sirve, amado hermano, ahora usted puede clamar y decirle, Señor, ayúdame. Y Él está ahí, ¿para qué? Para arder en su corazón. Él está ahí para moverlo, para guiarlo, para dirigirlo, para enseñarlo. Él está aquí, amados hermanos, y su corazón debe de arder con su presencia. Si no, amado hermano, busque hasta que usted lo haya. Pero hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder, amados hermanos, en la presencia del Señor. Y ellos no la reconocieron. Imagínense la sorpresa de ellos cuando Él parte el pan. Amados hermanos, y ellos decían, estaba con nosotros. Oh, gloria a Dios. Cuando hay tanta pensamiento negativo en nuestra vida, no podemos percibir. Y ahorita no podemos comprender lo que está pasando en este mundo con esta situación. No lo entendemos, pero una cosa sí sabemos, pueblo de Dios, que Cristo está con nosotros. Sí sabemos que su presencia es real. Sí sabemos que su poder está en medio de nosotros. Sí entendemos eso y debemos de hacer como esos dos discípulos, correr y decir, Cristo ha resucitado. Debemos de correr y comunicar a esta comunidad, Cristo vive, Cristo reina, Cristo está en medio de nosotros, Cristo honra a su pueblo, amado hermano. El Señor nos honra cuando nosotros obedecemos. El Señor nos honra cuando percibimos la verdad de su presencia. Él está aquí, amado hermano. Él está aquí. Y debemos de nosotros regocijarnos en la presencia de Dios.
Y yo sé que hay dificultades en nuestras vidas, hay problemas en este mundo, hay muchos problemas, pero fíjese, amado hermano, usted fue escogido para esta hora. Amén. Usted no puede decir los cristianos de allá, los cristianos, no, los cristianos de hoy, el Señor quiere usarlos. Los cristianos de hoy, el Señor quiere levantarlos. Los cristianos de hoy, el Señor quiere usarlos con poder. Hay poder en Cristo Jesús y nosotros tenemos que levantarnos en ese poder que está en nosotros, que reside en nosotros y declarar: hay un Cristo vivo, hay un Cristo que reina, hay un Cristo que ha llamado a su pueblo para este tiempo. Usted es el llamado. Como María Magdalena, Él le ama personalmente. Pero como estos hombres, Él les dice a usted y a mí: yo camino con ustedes. Aleluya. No solamente los amo, pero camino con ustedes. Estoy en su vida. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba pasando por una dificultad grande. Era una gran transición. Y estaban ellos confundidos. Y la cultura, amados hermanos, pues no los ayudaba a ellos tampoco. Estaban en una aflicción, pero el Señor a su tiempo. Amén. A su tiempo. Él hizo lo que tenía que hacer. Y estos dos hombres comprendieron esta verdad y entendieron que Cristo es el Dios del camino. Él está con usted y Él está conmigo, amado. Vamos a creer. Amén. Ahora, más hermanos, vamos a mirar a otro Cristo. Estoy hablando del mismo Cristo, pero otra faceta de la vida de nuestro Señor. Vamos a mirar al Cristo que trabaja con nosotros. El Cristo que trabaja con nosotros. Amén. Les voy a pedir que busquen a Juan 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, y estoy en el versículo 3, que dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Amén? No pescaron nada. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues Pedro, el impetuoso, impulsivo, dijo: pues no está pasando nada. Y así estamos nosotros, estamos esperando, no está pasando nada. Cristo resucitó, pero no está pasando nada. Y él dijo: yo me voy a pescar. Pero como Pedro era el líder y todo el mundo lo seguía, pues nosotros nos vamos también. Y se fueron a pescar. Se fueron a laborar, se fueron a trabajar. Nada malo hay en eso, pero eso no era lo que el Señor quería para ellos. Y pescaron toda la noche. ¿Qué hicieron? Trabajaron, escúchame bien, trabajaron sin Cristo. Toda la noche trabajaron sin Cristo. ¿Y qué pasó? No produjo ningún fruto. No había producción. ¿Por qué? Porque trabajaron sin Cristo. Y el Señor, bendito el nombre del Señor, se le aparece a ellos. Dice el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Era madrugada, todavía estaba noche, el sol todavía estaba por salir, y claro, no entendían ellos, no percibían quién estaba allí en la playa. Pero Él les habla. Amén. El Señor siempre habla. Gloria a Dios. Él no puede estar presente sin hablar. Él habla. Y allí estaba Él presente con ellos. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis de comer? Hijitos, ¿tenéis de comer?
Ahora, al oír esa palabra, ellos hubieran percibido, hijitos, hubieran entendido. Tenéis de comer. Y el Señor hace una pregunta. ¿Por qué hace el Señor pregunta? Para sacar lo que hay dentro de nosotros. Amén. Tenéis de comer. Y le respondieron, no. No. Ahora, ¿por qué el Señor hace esa pregunta? ¿Por qué Él les dice a ellos, tenéis de comer, cuando el Señor sabe que no tienen de comer? Pero el Señor quería que ellos confesaran su fracaso. Amén. El Señor quiere que usted confiese su fracaso. El fracaso de ellos es que habían pescado, laborado toda la noche. Estamos hablando de pescadores, hombres profesionales que saben lo que están haciendo. Y trabajaron y no pasó nada. Y Él quería que ellos confesaran. ¿Por qué? No podemos, amados hermanos, no podemos servir al Señor en la carne. Eso no trae fruto. Eso no hace nada. No es simplemente decir, yo voy a ir, lo voy a hacer. Bueno, ya lo hice tantas veces, ya yo lo hago automáticamente. Oh, no. La Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Bendito el Señor. Y tal vez, hermano, temprano va a venir el fracaso. Y ellos confesaron su fracaso, no, pues por impulso estamos aquí, porque no había nada que hacer, por eso estamos haciendo esto y por aquello, por diferentes excusas y razones. Y ellos entendieron en ese momento, no hay nada. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Fueron sinceros. Porque hay muchos que ponen excusas. No hay nada porque fíjese, por culpa de fulano. No, es mi esposa, es que no me deja. No, es que mi esposo es una aragán. Ok, a veces hay diferentes excusas por qué no hacemos lo que hacemos. Pero fíjese que el Señor comunica a ellos, hace la pregunta, vamos hermano, para sacar lo que hay en el corazón. Y qué bueno que ellos dijeron, no hay nada. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo maravilloso. El Señor siempre tiene algo maravilloso. El Señor siempre tiene algo bueno para usted y para mí. El Señor nunca nos desampara, nunca nos deja. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder. Y en ese momento ellos dijeron que no y Él les dio a entender, pues vamos a ver lo que va a pasar. Entonces el Señor les dice a ellos, oh no, echen la red al otro lado. Y ahí va a pasar un milagro de percepción y un milagro actual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Él le dice, echen a la red a otro lado, entonces de repente se llenó la red de pescado a tal grado de que el barco se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo el barco por la cantidad de peces. Ahora, ¿quién es el que produjo el milagro? Dios. Dios produjo el milagro. Él le dijo, echen al otro lado. Ellos echaron la red al otro lado. Y Dios produjo el milagro. Hermano, usted y yo no podemos producir milagros, pero usted y yo podemos obedecer. Amén. Usted no produce el milagro, pero usted puede obedecer. Y esto fue lo que hicieron ellos, obedecieron. Entonces entendieron el concepto que el Señor le estaba comunicando. Y algo maravilloso es que, amados hermanos, cuando usted y yo obedecemos, Dios hace el milagro. Amén. Dios hace el milagro. Dios llena nuestras vidas de su gracia, de su poder, de su habilidad. Él hizo este milagro. Él llenó las redes de ellos, de Juan y de Pedro. Y Pedro tuvo que pedir ayuda de tanta multitud. Amado hermano, nosotros también tenemos esa capacidad de obedecer. Milagros usted no los hace, pero usted puede obedecer. Y cuando obedecemos, entonces Dios se mueve y Dios produce en nuestra labor, en nuestro trabajo, fruto. Así que, amado hermano, no desmaye. Por en este momento que estamos decimos, bueno, ya todo terminó, ya todo se acabó, ya no hay remedio, ya no se puede. No, amados hermanos, sigue la tarea.
siga la tarea y oiga, porque Dios siempre habla. Amén. Oiga, porque Dios siempre habla. Y Él habló. Gloria al Señor. Él les preguntó. Versículos 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. La exclamación: es el Señor. Ahora, ¿por qué Pedro dice eso? Perdón, Juan. ¿Por qué Juan dice eso? Es el Señor. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oye que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Es el Señor. Porque ese milagro había ocurrido anteriormente. Ellos habían visto este milagro, esta pesca milagrosa, la habían visto anteriormente, pero todos todavía estaban confusos. Todos todavía estaban, pero Juan de repente dice: el único que hace esto es Jesús. Y le dice a Pedro: no, ese es el Señor, nadie hace ellos sabían que nadie hace los milagros que hace el Señor, nadie habló como el Señor, nadie se movía como el Señor, nadie es como el Señor. Y él dijo: es el Señor. Amados hermanos, no puede decir en su vida esa palabra: es el Señor. ¿No se ha dado cuenta que el Señor está con usted? ¿No se ha dado cuenta, amados hermanos, en su vida, en problemas, dificultad, en tragedia? ¿Usted se da cuenta? No, es el Señor. Pero ellos estaban tristes por lo que había pasado. Pero Juan de repente se da cuenta: esto no es obra de hombre. Amén. Qué bonito es cuando usted reconoce lo que Dios hace en su vida. Y Juan reconoció que era Dios, que era Cristo, que este Dios todopoderoso en este momento estaba allí. Y ellos dicen: vamos a la playa. Y Pedro, siempre el impulsivo, que hace, se tira a nadar, a ir para allá. Y yo me imagino que la barca llegó la misma vez, porque él le dijo: deben de los peces. Entonces quiere decir que Pedro no podía aguantar y se fue al agua y nadó hasta allá. Y cuando llegan allí encuentran algo maravilloso otra vez: es el Señor. ¿Qué es lo que ellos miran cuando llegan allí? Unas brasas, y el Señor tiene desayuno preparado para ellos, y ellos están listos para comer, y ven los panes y ven los peces. Ellos no preguntaron de dónde salieron esos panes. No se atrevieron a preguntar. ¿Por qué? Porque sabían lo que Cristo había hecho anterior, que había dado de comer a multitudes de gente con 5 panes y 2 peces. De modo que callados, tranquilos, estaban allí. El Señor les dice a ellos: traigan de esos peces que ustedes tienen, también tráiganlos acá. En otras palabras, el Señor quiere que usted comparta. Comparta de lo que tienen. Yo les doy lo que tengo, pero ustedes compartan también de lo que tienen. Vamos a tener comunión. Eso es comunión, cuando hay participación. Y el Señor los atrae con eso y se sientan a un desayuno. Y fíjense, este desayuno era muy diferente a todos los demás desayunos. Porque la palabra del Señor nos enseña: ellos no se atrevían a decir nada. La presencia del resucitado estaba allí. Y ellos simplemente, yo imagino, como niños allí, calladitos, comiéndose el pan y los peces, porque no se atrevían, dice la palabra, no se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Oh, amado hermano, qué hermoso es la presencia de Dios. Qué hermoso es la realización de que el Cristo de la gloria conoce nuestra necesidad. Y fíjense, ellos trabajaron, laboraron, y el Señor dijo: no, pues haz esto. Y en un instante recibieron bendición que sobreabundó para todos. Ellos entendieron esto, pero el Señor tenía otro plan.
Amado hermano, eso es muy interesante. El Señor tenía otro plan y Él trata con otra cosa en la vida de ellos. Se dirige a Pedro, ustedes saben la historia, ¿no? Se dirige a Pedro y ya no lo llama Cefas, sino que le dice Simón, hijo de Jonás. Yo imagino que eso tocó el corazón de Pedro. Simón, ya no le decía Pedrito ni nada de eso, sino que Simón, hijo de Jonás. Y la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta. Y Pedro verdaderamente se siente triste, ¿no? Porque él le falló al Señor. ¿Me amas? Y le dijo, apacienta mis corderos. En otras palabras, a todos nosotros también me hace la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces, discipula mi congregación. Y le preguntó otra vez, ¿me amas? Pedro no sabía qué decir. Discipula mi congregación. Tercera vez y Pedro ya, me caga, ya no sé qué decir. Está Dios, no es cualquier cosa. Señor. Y él dice, ¿me amas? Y él me dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y es lo que el Señor estaba esperando de él. Tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Discipula a mi pueblo. Enseña a mi pueblo. En otras palabras, tú sabes la labor. Tú conoces la tarea. Sabes lo que tienes que hacer. Lo que falta es obedecer. Obedecer. Y el Señor le había dicho, yo imagino que estaba pasando por la mente de ellos todo lo que el Señor le había dicho, porque el Señor le dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál era el mandamiento de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Ese era el mandamiento. Ellos sabían el mandamiento, ellos sabían lo que el Señor le había mandado. Guarda mis mandamientos. Amado hermano, una pregunta. El Dios que trabaja con nosotros le pregunta a usted también en esta tarde, ¿me amas? Amén. El Señor le pregunta, ¿me amas? Entonces, si le ama al Señor, amado hermano, sírvale. No diga, no, pues ya no voy a hacer nada más, me voy a pescar. No diga eso, sino que diga, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Empezamos de nuevo como hablamos la semana pasada. Empezamos otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo está con su pueblo. Cristo está con nosotros. Cristo es nuestra vida y Él nos ha dado su palabra y lo que tenemos que hacer es continuar la tarea que nosotros tenemos. Quizás va a ser diferente, quizás no va a ser como lo hacíamos tradicionalmente, o quizás no va a ser como se hace modernamente. Nosotros lo vamos a hacer como Cristo dice. Como Cristo dice. Eso es lo que vamos a hacer. Como Cristo dice, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Él es el Dios que nos ayuda a servir. Nuestro servicio a Dios debe de ser motivado por amor. Y cuando está motivado por amor, pasan muchas cosas, pero ahí nos continuamos haciendo la voluntad de Dios, porque el amor de Dios ande en nuestros corazones. Amén. Y si hay tragedia, si el gobierno dice esto y las iglesias dicen otra cosa, nosotros vamos a obedecer a Dios. Amén. Cada iglesia tiene al mismo Cristo. Amén. Las iglesias que aman a Cristo, que son de Cristo, tienen al mismo Cristo. Y no importa. Ellos son nuestra familia. Amén. Somos familia. Y en el nombre del Señor vamos adelante en esta tarde diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, aquí vamos en tu nombre. Aquí vamos a hacer tu voluntad, aquí vamos a servirte, aquí vamos a honrarte y no permitir que nuestra mente se llene de tantas cosas que el enemigo va a poner. Los discípulos entendían y Juan cuando vio el milagro, él dijo, es
el Señor. ¿Puede usted también decir lo mismo, hermano? Es el Señor en mi vida. Él es Señor. Porque muchas personas aman a Cristo como Salvador. Oh, Él es mi Salvador, Él es mi Cristo, me salvó. Y gloria a Dios. Y hasta lo cantan. Soy feliz. Cristo me salvó, pero está bueno, gloria a Dios, cántelo. Pero el asunto es Cristo su Señor. Amén. Eso es otra cosa. Él nos salvó, pero Él quiere ser su Señor. Él quiere ser su dueño. Me gusta esa palabra, me gusta usar esa, porque Él es el dueño de nosotros, de la tierra, del mundo y los que en Él habitan. Él es Señor, Él es dueño de todo. Y por eso en esta tarde, en el nombre del Señor, amados hermanos, el Cristo que usted y yo le servimos es el Cristo resucitado. Es el Cristo de poder. Y lo que lo mueve a Él es su obediencia y su amor. Eso mueve a Dios. Y hemos estado pidiendo, Señor, derrama el fuego, derrama el fuego. Y cada vez que vengo aquí, estoy, Señor, derrama tu fuego. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que honrar. Tenemos que servir. Tenemos que conocer a este Cristo. Conocerlo. Entender quién es Él y caminar con Él. Porque Él nos ama. Cristo le ama más, hermanos. De modo que hemos visto en esta tarde el Cristo personal, amén, el Cristo del camino y el Cristo de nuestro servicio. Y debemos, amados hermanos, en el nombre del Señor, levantarnos en ese sentir de darle gloria y honra y alabanza a Dios y hacer lo que el Señor nos manda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a llevar delante del Señor palabras de oración y darle gracias al Señor. Porque yo quiero que usted le diga esta tarde al Señor: heme aquí. Aquí estoy. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en esta vida que nos ha dado a nosotros para servir.